Hermanos queridos, acomódense y tomen una Biblia porque es muy importante que vayan siguiendo el texto bíblico a medida que desarrollamos el sermón. Vamos a leer en 1 Corintios capítulo 11 este pasaje que es tan controvertido y que ha llevado a tantas confusiones. Desde el versículo 1 y vamos a llegar al versículo 16. Antes de hacerlo, oremos. Señor nuestro, venimos delante de ti con actitud de reverencia y sumisión, porque tú eres nuestro Señor y tu palabra nos gobierna y guía. Ayúdanos, Señor, a ver la luz, a entender la verdad, a creerla y obedecerla. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ahora el hermano Tony nos va a hacer el favor de hacer la lectura de este pasaje, los primeros 16 versículos del capítulo 11 de 1 Corintios. Primera de Corintios, capítulo 11, versículos del 1 al 16. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Amén. En la lectura que hemos hecho, en el versículo 1 que dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, tenemos en el formato de nuestras Biblias, yo uso la versión Reina Valera de 1960, que inmediatamente después del primer versículo hay un subtítulo que dice atavío de las mujeres. Bueno, entonces uno piensa, ¿será que el versículo 1 del capítulo 11 realmente pertenece al pasaje anterior? Recordemos que el pasaje anterior está hablando de la comida o las costumbres en la comida dentro de la iglesia primitiva y cómo ellos tenían problemas para comer algún alimento en específico, tenían cargos de conciencia y todo eso. Entonces, podría ser que el capítulo 10 cierre con la exhortación de
sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pero no es una explicación satisfactoria. Por el otro lado, si el mandato de ser imitadores de Pablo, así como Pablo lo es de Cristo, se une al tenor del pasaje que sigue, es decir, os alabo, tampoco parece ir unido de tal manera que podamos seguir el hilo. Por eso prestemos mucha atención, porque este pasaje en especial tiene varias figuras literarias que en la traducción del griego al español se pierden o se opacan, y eso nos dificulta el ver hacia dónde nos está dirigiendo el apóstol. Después de haber exhortado a los hermanos a ser imitadores de él, dice: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. ¿Está diciendo una alabanza en serio? O más bien está haciendo uso de la ironía para mostrarles que ellos están preocupados en algo que no amerita, o que están incumpliendo algo que el apóstol ya les había mostrado cómo tenía que ser. Eso se explica porque el versículo 3 comienza con una conjunción adversativa, que es pero quiero que sepáis que Cristo, etc. Es decir, les alabo, pero quizás con ironía, y a pesar de eso, lo que les estoy diciendo es que ellos debieran saber que hay una relación que no es de iguales. Ahora, esto tenemos que ver con mucha atención, porque vivimos en una época en que, por lo menos de enunciado, hay democracia. Y la democracia requiere que nos miremos el uno al otro como iguales. El voto tuyo vale tanto como el voto mío. Sí, aunque yo sea un ignorante y tú seas un ilustrado, aunque tú tengas la razón y yo no, de todas maneras, nuestros votos valen igual. Y algunos quieren aplicar ese tipo de democracia en la iglesia y quieren plantear las cosas como que cada voz tiene un valor y hay que prestarle atención, y con eso se llega a que la vox populi es vox Dei, es decir, la voz del pueblo es la voz de Dios. Pero no es así en el reino de Dios. En el reino de Dios dice que Cristo es la cabeza de todo varón. Significa, por lo menos esto es muy claro, cada cristiano no puede mirar a los ojos a Jesús como si fuera un igual y decirle: Jesús, tú enseñas tal cosa, pero yo pienso que, o en mi criterio, tú estás un poco equivocado, o cosas de ese tipo. No, la palabra de Jesús es de autoridad suprema y definitiva, porque Él es la cabeza de todo varón. Eso es lo que dice. Pero luego continúa y dice que el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Y no se puede contradecir este orden, porque comienza estableciendo
un nivel de jerarquía, y en este caso sí hay jerarquía porque estamos hablando de Jesucristo, que tiene autoridad por santidad implícita. Esa es la definición de jerarquía. Autoridad por santidad implícita. Significa que mayor fuerza, mayor poder tiene el que es santo. Y claro, no hay comparación. Si nos ponemos Jesús y yo lado a lado, lo que yo tengo que reconocer es que Él es santo y yo no. Yo soy santo en el mejor de los casos cuando estoy en Él, pero no soy santo como Él. Él es santo en forma perfecta. Entonces, obviamente, Él tiene la autoridad y yo tengo la necesidad de sujeción frente a Él. Ahora, el asunto cambia un poco cuando al final del versículo 3 dice que Dios es la cabeza de Cristo. Y enseguida empezamos a pensar que tal vez después de todo, los que rechazan la plena divinidad de Jesús tienen razón, porque al fin y al cabo aquí está diciendo que el Padre es la cabeza del Hijo. Por tanto, tiene autoridad sobre Él. Por tanto, no son iguales. Pero no dice eso el texto. Necesitamos leer lo que está escrito, no lo que nos imaginamos. Dice que Dios es la cabeza de Cristo, no la cabeza del Hijo o de Jesús. El Cristo, o Cristo simplemente, se puede entender como el título propio del Señor Jesús. En ese sentido, el anuncio de Pedro en Marcos capítulo 8 o en Mateo capítulo 16 es: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y por eso, o de ahí, anunciamos que Jesús es el Cristo como verdad central del Evangelio. Y entonces utilizamos la palabra Cristo para referirnos al Hijo, es decir, a Dios el Hijo. Sí, pero eso es en forma secundaria. Porque Cristo simplemente quiere decir ungido, y en el Antiguo Testamento habían también muchos Cristos con minúsculas, por supuesto, no como el Señor Jesús, los cuales no eran Dios, eran hombres, pero tenían la unción del Espíritu Santo. Ahora, el Cristo como fenómeno de que la presencia de Dios está sobre una persona no es lo mismo que el Señor Jesucristo. Por esa razón, el Padre es la cabeza de Cristo, sin contradicción con toda la teología de todo el Nuevo Testamento, que anuncia claramente que Jesús es Dios, igual que el Padre y el Espíritu Santo. Por tanto, aquí ya tenemos una aclaración inicial que nos permite poner una piedra firme en nuestra construcción. En el versículo 4, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza, y alguien dirá, pero no lleva los signos de interrogación, no hay un signo de interrogación ahí. ¿Por qué has leído de esa manera? Sí, yo le estoy agregando los signos de interrogación, lo cual es totalmente posible
porque lo que está haciendo el apóstol Pablo es citar un dicho bastante común entre los cristianos del primer siglo, ¿ya? Especialmente entre los de cultura griega. Nadie más griego en este sentido que los corintios. Entonces, lo que está haciendo el apóstol Pablo es tomar la afirmación de ellos y agregarle una pregunta para cuestionarles o por lo menos reflexionar sobre el asunto. Pregunta él, ¿afrenta su cabeza? Otra vez, si lo planteamos así, ¿qué estamos diciendo? Cuando oro y estoy de pie, ¿es mejor que cuando estoy sentado? Y cuando me postro delante de Dios para orar, ¿eso es mejor que cuando estoy sentado o de pie? Y finalmente, si haciendo un uso máximo de las posibilidades corporales, me prosterno es la palabra, delante de Dios, es decir, me echo en el piso con la cabeza, con la cara contra el piso, en señal de absoluta humillación personal delante de mi Rey. Y oro. ¿Es eso mejor que cuando estoy sentado, de pie o arrodillado? Sí y no. Porque mostrar con el cuerpo la reverencia que se supone que hay en mi corazón, eso es bueno. Pero no puedo decir que si estoy sentado y oro a Dios, no vale, o Él no me va a escuchar. Necesitamos entonces ver que lo que está planteando aquí es cómo es que podría afectar o desvirtuar el que un hombre se cubra la cabeza para orar. Miren que esa pregunta tiene una gran importancia frente al hecho de que se puede comprobar que los judíos hasta esa época en la sinagoga y todavía ahora se cubren la cabeza para orar. Así que eso va en contra de una supuesta afirmación que culturalmente están haciendo ellos. Lo menos que podemos decir al respecto es que queda cuestionado el hecho de cubrirse por parte de los varones. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Lo que está introduciendo aquí el apóstol Pablo es una crítica a las costumbres de los griegos respecto a algo muy feo realmente. En varias ciudades de los griegos, especialmente en Corinto y en Éfeso, había algo que se llamaba el servicio, entre comillas, sagrado de la prostitución. Era sagrado simplemente en el sentido que era dedicado al dios pagano de los griegos de esa ciudad. En el caso de Éfeso era Diana de los efesios. En Corinto se calcula que en algún momento llegaron a haber 4,000 prostitutas, entre comillas, sagradas, que prestaban sus servicios sexuales para beneficio del templo. Así que era una religión que al pueblo le costaba. Por aproximadamente 6 meses, entre 3 y 6 meses, prestaban su servicio ahí.
en la época que corría entre el segundo y tercer año después de su primera menstruación. Entonces todas las chiquillas que llegaban a cierta edad, qué sé yo, 16 años, 15, 16 años, tenían que ofrecerse para su Dios prestando servicios de esa manera. Concluido el periodo de servicio, ellas solían raparse y esperar que les creciera el cabello. Cuando el cabello les había crecido de nuevo, entonces ya volvían a ser vistas en sociedad. Mientras tanto, utilizaban una especie de velo para cubrirse. Ahora, lo que el apóstol Pablo está diciendo es que nada de eso, por supuesto, se practica en la iglesia cristiana. Pero las costumbres de los que viven a nuestro alrededor, a veces, más allá de toda prudencia, influyen en nuestras costumbres. Y algunas mujeres cristianas pensaban que era más seguro estar cubiertas en su cabeza con un velo para mostrar que no tenían nada que ver con ese horrible servicio para un dios pagano. Esto les era vergonzoso, lo mismo que raparse. Por el contrario, dice en el versículo 6, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. ¿Por qué? Y esta es la explicación a la que debemos poner atención, porque más allá de toda esa discusión propia de ellos, de su época y sus costumbres, de aquí han sacado algunas personas toda una base teológica que ha sido, en mi punto de vista, perjudicial. Dice el versículo 7, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Necesitamos hacer dos cosas para tener una interpretación correcta en base a una lectura correcta del texto. Si no tenemos cuidado, vamos a creer que hay contradicción entre el versículo 7 del capítulo 11 de 1 Corintios, que es nuestro pasaje actual, con el relato de Génesis 1:26. Como es tan importante esto, les ruego por favor que marquen sus Biblias ahí en el capítulo 11 de 1 Corintios y que vayamos a Génesis en su primer capítulo y leamos el versículo 26. Ahora, recordemos, hasta el versículo 25 se nos ha relatado cómo Dios ha creado los cielos y la tierra, ha creado el mundo, la luz, la vida y los animales. Todo eso está bien y recibe la aprobación de Dios. Versículo 25 final dice, y vio Dios que era bueno. Pero entonces continúa. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó,
varón y hembra los creó. Esta aclaración la ha querido incluir el escritor de esto, guiado por el Espíritu Santo, para que notemos que, a diferencia de las leyendas paganas en que los hombres tienen alma y tienen la posibilidad de contactarse con Dios, aquí no hay diferencia con las mujeres. Las mujeres son tan humanas como los varones. La palabra que se utiliza en el original y que luego se traduce al griego es la palabra que se puede entender válida para macho y hembra, es decir, humano. No está hablando de solo varones en el sentido de género o de sexo. Significa que cuando Dios creó al humano, luego aclara, lo creó varón y hembra. Y eso es importante porque tanto el hombre como la mujer son creados, según la afirmación del versículo 27 de Génesis 1, a la imagen de Dios. De otra manera, las mujeres no podrían aspirar a la salvación. Sería ridículo tratar de evangelizar mujeres porque no son humanas. Claro que no. El texto bíblico está poniendo a la mujer exactamente en el mismo nivel que el hombre, porque la base teológica es que el hombre y la mujer han sido creados a la imagen de Dios, y de ahí viene su valor. Ahora, ¿por qué digo de ahí viene su valor? ¿Lo estoy inventando yo? No. El capítulo 9 de este mismo libro de Génesis lo afirma. El valor del ser humano proviene de ser creado a la imagen de Dios. Por tanto, si Génesis 1 es verdad, 1 Corintios capítulo 11, versículo 7, no puede entenderse literalmente, sino dentro de su contexto. Y en el contexto, lo que está tratando de explicar el apóstol Pablo es que las diferencias culturales que hacían a las mujeres menos no son válidas para nuestra estimación dentro de la iglesia de Jesucristo. Dice, la mujer es gloria del varón. Ahora, esto lo dice después de decir que el varón es gloria de Dios. ¿Ya? Es hecho a la imagen y gloria de Dios. Lo de la imagen ya lo hemos entendido, pero ¿qué es esto de gloria? Necesitamos recordar que la palabra griega para gloria, o a veces se traduce resplandor, es doxa. Y la palabra hebrea para este mismo término es chahá. Y eso significa literalmente peso. Ahora, esta es la cuestión. En la relación de hombre y mujer, la mujer es la gloria del varón en el sentido de que el varón ocupa el lugar de peso. Por tanto, no se puede entender literalmente en sentido de importancia. Cuando el Señor Jesús es declarado aquí imagen de Dios, o tener la imagen y la gloria de Dios,
Eso no va en desmedro del Señor Jesús en absoluto. El Señor Jesús sigue siendo Dios, el Dios eterno, glorioso y todopoderoso. Y luego viene a hacer una aclaración que casi sale sobrando si es que hemos entendido hasta el versículo 7. Dice, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Es decir, históricamente primero el hombre fue creado. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener, y en mi Biblia, Reina Valera de 1960, dice, señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero cualquier estudiante de griego que está empezando con sus estudios puede leer el texto en griego y no va a encontrar la palabra señal. Es decir, en el texto original, en todas las versiones de griego, uno puede buscar y no va a encontrar la palabra señal. Le han añadido porque creían los traductores que así se entendería mejor. Pero no tenemos derecho de añadir ninguna palabra al texto. Por tanto, debemos leer así, por lo cual la mujer debe tener autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Y de verdad que es más difícil entender si es que lo leemos como textualmente está presentado. Pero no tenemos derecho de incluir una palabra, aunque tengamos la posibilidad de hacerlo. Otra vez, el versículo 10 se tiene que leer así, por lo cual la mujer debe tener autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. ¿Cómo es que llega a esa conclusión después de haber visto los versículos 7 y 8 y 9? ¿Cuál es el sentido? ¿Qué es lo que está diciendo? Lo que está diciendo es que la mujer es responsable de sí misma. Eso significa tener autoridad sobre sí misma. ¿Ya? Es responsable. Por eso es que entendemos que ninguna mujer va a ser salva por la fe de su marido, aunque sí va a ser considerada santa, según el capítulo 7 de esta misma epístola. Es decir, va a ser santificada, va a ser tratada con los beneficios de ser parte de la familia, aunque no tenga fe, o hasta o mientras no tenga fe. Pero cada individuo debe ejercer la fe, lo cual implica tener resueltas aquellas cuestiones que le son estorbo. Otra vez, cada persona, hombre o mujer, son responsables delante de Dios de dar una respuesta afirmativa a Jesucristo y someterse a su señorío. Dice el versículo 11, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. ¿Qué es más importante, proceder de o nacer de? Y esa es una pregunta ociosa. Todos nosotros necesitamos de un hombre para que sea nuestro padre y de una mujer para que sea nuestra madre.
Y en la conformación de la pareja, el marido necesita de una mujer para que sea su esposa y la esposa necesita un hombre para que sea su marido. El orden de importancia que se quiera dar es más bien arbitrario, sobre la base de lo que ya ha afirmado en el versículo 3, que en Cristo el varón es cabeza de la mujer. Y por eso, en otros pasajes, no en este, pero en otros pasajes, el mandamiento de el Señor para las mujeres es que se sometan a sus maridos y que los maridos traten a sus mujeres como Cristo trata en un amor total a sus esposas, ¿no? Cristo trata a su iglesia con un amor tal que ha dado su vida por ella. Por eso, entonces, leemos ese mandamiento, pero aquí no está dado, aquí está simplemente diciendo, la mujer es responsable de dar una respuesta delante de Dios directamente y no por medio de su marido. De vez en cuando se escucha este término de que los hombres son los sacerdotes de su hogar. Y yo pregunto, ¿en qué lugar de segunda Apocalipsis está eso? ¿Dónde dice la Biblia eso? Suena bien y yo sé que hay una responsabilidad de parte de los hombres, pero no le podemos añadir a la Biblia otra vez. La Biblia no dice que el hombre sea sacerdote de su hogar. El hombre es responsable de asumir el liderazgo, pero eso es diferente a ser sacerdote, porque eso es desplazar a Jesucristo. Jesucristo es nuestro sacerdote, lo cual establece Hebreos y lo enfatiza hasta el cansancio. Y luego el apóstol Pablo pasa a hacer una pregunta. La naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello, y por el contrario a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar del velo le es dado el cabello. Pero la pregunta ha terminado en el 14. Eso es lo que confunde todo el asunto. Realmente el signo de interrogación debía ponerse después del versículo 15, porque todo constituye una misma pregunta. ¿No les parece que es así, que eso es lo natural? Bueno, esta es la conclusión del apóstol Pablo. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre. ¿Cuál era la costumbre que no tenían? ¿De ser contenciosos o de llevar la enseñanza de que las mujeres estén veladas? Yo creo que el apóstol no hubiera pasado todos estos versículos sin llegar a una conclusión. Por tanto, esta tiene que ser la conclusión de todo el pasaje. Lo que está diciendo Pablo es, no tenemos esa costumbre, no se hagan problema con eso. Justamente el principio que explica todo esto es el versículo 1. Por eso es un riesgo separarlo del resto del capítulo. El versículo 1 dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y luego, en el 16, aclara, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Por eso es que en ningún otro lugar de la Escritura
en el Nuevo Testamento por lo menos, hay un mandato para que las mujeres usen velo o se marquen con una señal en este sentido. Lo que tiene que ser la señal para hombres y para mujeres es el imitar a Jesucristo, tal como lo está diciendo Pablo en el versículo 1. Hermanos, ¿por qué estamos dedicando toda esta meditación a explicar este pasaje? Porque lo que quisiera hacer es evitar que alguien tome esto como base para crear una mala comprensión de la Biblia respecto al rol familiar de la mujer y del hombre, por supuesto, llegando al punto de crear esa injusticia, como se puede ver tantas veces, que las mujeres tienen que sufrir todo tipo de atropellos de parte de sus maridos, y lo único que encuentran en la iglesia es tienes que aguantar, es tu marido, y no te queda otra. El Nuevo Testamento no está enseñando esto, y por lo menos de este pasaje no se puede obtener una base bíblica para crear injusticia en la relación de maridos y esposas. Justamente esto es planteado así para contrastar con lo que viene a continuación, que es un tema muy interesante y profundo. Oremos. Señor, te rogamos que tú cambies nuestra mente tal como está enseñado en tu palabra, y que podamos vernos tal como tú nos ves y apreciarnos del mismo modo. Por Jesucristo te rogamos. Amén.